Vimos bien la figura 1.16. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Bueno, y vimos al jardinero regando el prado allá en la UIS. ¿Con ese aparatico o no? ¿No? Ese último. Sí, señor, sí, lo alcanzó a explicar. Listo, entonces estábamos listos para entrar a la LBK, ¿sí? A la ley de tensiones, de voltajes o tensiones, ¿correcto? Ok. Bueno, entonces empezamos con lo que es la segunda ley. Y esta entonces, vamos a ver la traducción. Ley de la de voltaje o tensión. Y a esta entonces de Kirchhoff, doble H, doble F. Ok. Ok. Bueno. Ley de voltaje o tensión de Kirchhoff. En algunos libros gringos, la traducción también de los mexicanos la ponen abreviadamente de esta forma. Lo mismo, ley de, pero aquí de tensión. ¿Ok? Ley de tensión de Kirchhoff. Bien. Yo coloco más concreto voltaje. Por eso lo pongo B. Voltaje, diferencia de potencial. Ahí tenemos a volta, ¿ok? Tensión, pues sí, hay tensión eléctrica, pero también hay tensión superficial sobre una capa de agua, por ejemplo. Hay otra tensión que se ve en el análisis de fuerzas, y entonces esto está con una determinada tensión en tantos kilogramos, ¿correcto? Ok, hay diferentes formas de expresar, diferentes tensiones. Ok, listo. Entonces, yo la tengo más clara, pero entonces la llamo también de voltaje o tensión, pero exactamente voltaje. Voltaje. Ok, bien. Cuando vimos entonces la ley de Ohm, entonces teníamos esto, ¿cierto? La resistencia. Ok, bueno, vamos acá. Este lado. La intensidad de corriente
¿Ok? ¿Y qué más teníamos? Esto. Más menos B. Donde entonces la dirección de la intensidad de corriente viene dada por eso, ¿no? La dirección va de la corriente de un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial. Y eso lo llamamos caída de tensión. ¿Ok? Una caída de tensión. ¿Ok? Bien. Pero también ahí, en ese mismo problema, hablamos de otra corriente, de esta corriente, que la llamamos I/O. ¿Ok? Esa corriente que llamamos I/O con esa dirección, desde un punto de menor potencial hacia un punto de mayor potencial. ¿Correcto? Y ahí llamábamos que decíamos que en este caso se presentaba una subida de tensión. ¿Ok? Entonces tenemos los dos fenómenos. Los vemos en la ley de Ohm. Lo vemos en la ley de Ohm. La subida de tensión, la caída de tensión. Ok. ¿Listo? La caída de tensión, la subida de tensión. De un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, una caída de tensión, y de un punto de menor potencial hacia un punto de mayor potencial, una subida de tensión. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿qué nos dice la LBK? ¿Ok? La suma algebraica de las caídas o elevaciones de tensión en la trayectoria, ¿ok? En la trayectoria. Vamos a escribirlo acá. En la trayectoria de un lazo cerrado. ¿Ok? De un lazo cerrado. O es igual a cero. Es igual a cero para todo instante de tiempo. Tal como lo tenemos definido ahí en la página 33. ¿Ok? En la trayectoria, la suma algebraica de las caídas o elevaciones de tensión en la trayectoria de un lazo cerrado es igual a cero para todo, para cualquier instante de tiempo, y la expresábamos como esto, ¿sí? La sumatoria de todas las tensiones, una vez sub K, desde K igual a 1 hasta N, igual a 0. ¿Ok? Desde K igual a 1 hasta N, igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos también dos fenómenos. Una caída, una subida. Bien. Una acción, caer. Y la acción opuesta, subir. Caer, subir. Caída, subida. Dos acciones opuestas. ¿Ok?
Listo. Entonces vamos a aplicar la LBK. ¿Ok? La LBK. En un circuito. ¿Bien? En un circuito. Pensemos entonces esto. Démosle vida a un elemento de circuito activo. Ok. Bueno. Listo. Ok. Ok. Voy a hacerlo más abajo. Ok. Si tenemos acá esto. Una fuente de tensión, porque luego vamos a especificar bien lo de la fuente. Ahí. Ok. Este es un elemento de circuito activo. Digamos que las otras son elementos de circuito pasivo. Entonces vamos a tener acá la tensión, la diferencia potencial, y vamos a llamarlo más o menos B1 más menos B2 más menos B sub 3. ¿Ok? Por aquí entra I, por aquí sale I, vuelve y entra por acá, sale por acá, entra por acá y sigue por acá. Entonces tenemos una serie de elementos de circuito pasivos entrando a la corriente por el terminal que positivo. ¿Ok? Entonces ahí vamos, si miramos esto de más a menos, es una caída de tensión. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a aplicar entonces la LBK. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la trayectoria del lazo cerrado. ¿Ok? Por ejemplo, empezamos en este punto A. ¿Ok? En este punto A. Y vamos a dar toda la vuelta y llegamos al mismo punto A. Y ahí tenemos un lazo cerrado. Ahí tenemos un lazo cerrado. ¿Correcto? Bueno. Pero para hacerlo, tenemos dos convenciones. La primera, uno romano. Entonces, la primera nos va a indicar lo siguiente. Si vamos de más hacia qué, hacia menos, en este caso, como lo habíamos hablado del principio, es una caída de tensión. Caída de tensión. ¿Ok? Caída de tensión. Bien. Y la otra, si vamos
de menos hacia más. Ok. Si de menos hacia más, tenemos una subida de tensión. De tensión. Ok. Caída de tensión, subida de tensión. Entonces, como tenemos dos acciones opuestas, entonces identificamos una acción, le damos un valor relativo, numérico en los valores, bueno, valores relativos, en álgebra se refiere a que van a tener un signo, que puede ser el positivo o puede ser el negativo. Entonces le asignamos un valor relativo. ¿Ok? Entonces digamos, bueno, vamos a asignar el valor relativo del signo menos. Perdón, vamos a tomar el signo más. ¿Ok? Vamos a tomar el signo más. ¿Ok? Y acá, como la subida es una acción opuesta a la caída, entonces le asignamos un símbolo que sea opuesto al símbolo de la primera acción opuesta, que de la acción opuesta a esta de la caída, y el opuesto del más es el menos. Es el menos. ¿Ok? Es el menos. Entonces empezamos, vamos a tomarla en el sentido de las manecillas del reloj, tal como tenemos acá, hacer el recorrido. ¿Ok? Hacemos el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué empezamos? Empezamos en el punto A. Ah, tenemos más menos una caída. Entonces, eso significa, ok. Eso significa que acá decimos más que, más esta tensión B1. ¿Listo? Luego seguimos al siguiente elemento del circuito, otra vez más menos, y decimos entonces más B sub 2. Seguimos a otro más menos, otra caída, y planteamos más B sub 3. Ok. Ah, encontramos menos más, una subida. Entonces es menos B sub F igual a 0. La sumatoria de las elevaciones en caída de tensión en la trayectoria de un lazo cerrado igual a 0. Luego, entonces aquí vamos a decir que B sub 1, ok, más B sub 2, más B sub 3, digamos el menos pasamos al otro lado, igual a B sub F, ok, igual a B sub F. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 son las caídas de tensión. Y B sub F es una subida de tensión. Entonces, aquí podemos plantear más en concreto que la sumatoria B sub K, pero ¿de quién? De las caídas de tensión, ¿ok? Igual a la sumatoria B sub K de las que elevaciones de tensión. ¿Ok? Bien. Elevaciones de tensión. Bueno. ¿Ok? Ajá. Pero
Bien, tenemos eso. Tomando esta convención 1. Pero vamos a tomar la otra convención. Digámoslo por acá. La otra convención es la que yo llamo convención 2, 2 romano. La 1 y esta la 2. Entonces, en la 2, vamos a tener entonces, en la 2, vamos a decir de más a menos, es una caída de tensión. Caída de tensión. Y en la otra, de menos hacia más, una subida de tensión. Ok, entonces acá le vamos a esta acción, la caída, le damos el signo relativo menos. Ok, y a esta la subida, que es la acción opuesta, le asignamos el signo opuesto a la primera, que es el signo más. Ok, que es el signo. Entonces, siguiendo la convención 2, vamos a hacer el mismo recorrido. Más menos. Más menos. Entonces, es que menos B1. ¿Ok? Luego decimos más menos menos B2 y menos B3. Y seguimos menos más, entonces es más B sub F igual a 0. Y acá decimos que B sub F, dejamos la positiva acá y las negativas la pasamos al otro lado. B1 más B2 más B sub 3. Bien, y este es el resultado utilizando la convención 2. ¿Ok? Utilizando la convención 2. Bien. Entonces, la sumatoria de las elevaciones de tensión es igual, ¿ok?, a la sumatoria de las caídas de tensión. Y entonces, esta expresión y esta expresión es idéntica, ¿ok? Así como en matemáticas se expresa A igual a B, y aquí decimos B igual a A. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Bien. Y entonces tenemos dos convenciones para plantear la ley de tensiones de voltajes de Kirchhoff, la número 2. Y es el momento del matrimonio, ¿ok? Entonces, a partir de este momento y de por vida, ¿ok?, se van a casar con una convención. O adoptan la convención 1 o adoptan la convención 2. Bien, ¿cuál? La que os dé la gana, ¿ok? O la 1 o la 2. Pero es así, al hacer el recorrido en una trayectoria, y si tenemos la convención 1, la aplicamos en todo el recorrido. No es que a la mitad del camino la aplicamos con la convención 1 y luego de la mitad para adelante le aplicamos la convención 2. Nada. Y tiene que ser coherente, ¿cierto? Convención 1 en todo el lazo cerrado o convención 2 en todo el lazo cerrado. No hay que cambiar las reglas del juego, ¿ok? Entonces, no hay que ser uribista, ¿ok?, que a mitad de camino se cambian las reglas de juego.
¿Mm? Entonces, de 4 años se pasa a 8 años. O que era un árbitro de fútbol, de ahora dice, bueno, ahora la duración del partido va a ser de 60 minutos o de 70 minutos o de 120 minutos. Ok, cambiar las reglas del juego dentro del partido. Ok, entonces se adopta la posición 1 o se adopta la posición 2. Bien. ¿Cuál creen ustedes que sea mi convención? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, sí, efectivamente. Ok. Pero entonces, bueno, ahora les recuerdo. Bueno, antes de que se me olvide. ¿Cuántos ojos he pintado acá? ¿Uno o dos? 2. ¿Cuál? ¿Qué hice el primero? ¿Qué hice el segundo? Sí. Sí, lo vimos ayer, ¿no? Sí. Sí. Sí, señor, pero no me acuerdo bien qué era. El de la temperatura y el de los elementos del circuito. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Sí o Eso no? mismo, sí, señor. Bueno, listo, estamos bien ahí. Entonces, cualquier convención que escojan, tienen que estar determinado para cada elemento de circuito cuál es la polaridad de la tensión. Si es más menos o si es menos más. ¿Ok? Y eso toca hacerlo antes de hacer el recorrido. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué me gustó siempre la 1? Porque entonces empezábamos el recorrido y el primer signo que veía, ese era, punto. Más menos, más. Más menos, más. Más menos, más. Menos más, menos, punto. ¿Ok? El primer signo que veía, ese era. Entonces, el más menos más y el menos más menos. ¿Ok? Pero la convención 2 para mí tiene más sentido, como más lógica, ¿ok? En términos de lo que es una caída y una subida. Si tenemos, por ejemplo, acá un caminito y tenemos el caminito y tenemos que subir aquí una montañita y luego que bajar, y esto, digamos que tenga por ahí 1,5 metros de altura, esa montañita. Ok, una montañita de 1,5 metros. Ok, si vamos caminando acá, subimos acá. Entonces vamos acá, por ejemplo, ya llegamos acá y nos resbalamos. Nos resbalamos, estando a esta altura de 1,5 metros del suelo. Entonces sufrimos una caída. Ok, nos resbalamos, sufrimos una caída. Ok. Nos damos un costalazo, ¿cierto? Llegamos abajo, pero es una experiencia muy negativa, ¿ok? Es una experiencia muy negativa. Llegamos con las espaldas adoloridas y las nalgas adoloridas por la caída. Entonces, esa caída va de un punto de mayor altura a un punto de menor altura. Aquí la H es que H0, de un punto de 2 o 1,5 metros, por ejemplo, a 0 metros. Eso es una caída. Es algo muy negativo, ¿cierto? Para la persona físicamente.
queda dolorido, ¿cierto? Queda dolorido. Bien, entonces, de ese punto de vista, es algo muy negativo. Y a la subida no hay ningún problema, ¿cierto? La subida no hay ningún problema. Puede ser positivo, no hay ningún problema. Bien. Ok. Bueno. Pero esto es que tomando la trayectoria en el sentido de las manecillas del reloj. Pero si lo vamos a tomar en el sentido contrario, no, perdón. Así, este era el sentido de las manecillas del reloj. Si ahora lo tomamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ok, sentido contrario a las manecillas del reloj, y le vamos a aplicar la condición 1, perdón, ¿el qué? La convención 1, ¿cierto? Ok, entonces empezamos en A, damos la vuelta y llegamos a A. Bien, ¿qué encontramos? Más menos. Más menos, entonces decimos más. ¿Más qué? Más, perdón, más que, más B sub F. ¿Ok? Más B sub F. Luego menos más. Menos más. Menos B sub 3. Menos B sub. Menos B sub 3. Menos B sub 2. Menos B sub 3. Menos B sub 2. Menos B sub 1 igual a 0. Igual a 0. Luego, entonces, con la convención 1, tomamos acá B sub F, y los negativos los pasamos al otro lado, B3 más B2 más B sub 1. ¿Ok? Bien. Entonces, planteamos que a la izquierda, la sumatoria de las elevaciones de tensión, pues la fuente, igual a la sumatoria de las caídas de tensión. ¿Ok? Y esta expresión es igual a esta. Estas dos son iguales. Lo que pasa es que a la derecha acá también son iguales, pero se aplica a la conmutatividad de la suma, ¿no? Da lo mismo B3 más B2 que B2 más ¿quién? Más B3. ¿Correcto? Bueno, pues es lo mismo. Y si aplicamos la convención 2 para este caso, ok, entonces empezamos más menos, menos, más menos ¿quién? Menos B sub F. Luego menos más B3, más B2 y más B1. Más B2 y más B1 igual a ¿qué? Igual a 0. Bueno, aquí también igual a 0. O sea que tenemos que B3 más B2 más B1 igual a B sub F. Pasamos al otro lado. ¿Ok? ¿Listo? Y tengo esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación. Bien. Que es igual a ¿cuál? A esta de acá. Aquí la sumatoria de las caídas de tensión igual a la sumatoria de elevaciones de tensión. ¿Ok? O bueno. Bueno, aquí sería entonces lo contrario, ¿no? ¿Ok? Las caídas de tensión, digo, la subida de tensión igual a la sumatoria de las caídas de tensión por el sentido de del recorrido. ¿Ok? Pero a lo mismo, esta expresión
por la conmutatividad de la suma. Entonces, escojan o la convención 1 o la convención 2. ¿Ok? O la 1 o la 2. ¿Listo? Entonces, por la experiencia con los estudiantes, la mayoría de los estudiantes escogen la convención 1. ¿Y cómo me doy cuenta en el momento que estoy evaluando? Estoy calificando. Más menos, más menos, más menos, más menos. ¿Ok? Que escogen la convención 1. La minoría escoge la convención 2. Entonces va uno con, la 1, la 1, la 1. Uy, este es de la 2. Entonces toca mirarlo con otros ojos. Bien, para no equivocarse en la calificación, en la evaluación de la calificación. Este es de la convención 2. ¿Listo? Y como se observa, y en el listado de los grupos de 30 estudiantes, por ejemplo, y en las aulas de la UIS, en las aulas, 30 sillas, ¿y cuántas hay? 5, 6, 4, 5, 6 sillas como máximo para zurdos, los que escriben con la mano izquierda, y el resto de sillas para los diestros, los que escribimos con la mano derecha. Y eso no es casual, eso es así. La minoría son zurdos. La minoría son zurdos. ¿Ok? No hay ninguna mención despectiva o discriminatoria que porque sean zurdos o porque sean derechos. Nada, desde el punto de vista psicológico, todas las personas son normales desde ese punto de vista, ¿cierto? El anterior presidente era ¿qué? Zurdo. Santos era zurdo. O es, perdón, no muerto todavía. Es zurdo. ¿Listo? Entonces, acá también la minoría escoge la convención 2 y yo lo llamo entonces los zurdos circuitales. ¿Cierto? Los zurdos circuitales, los que cogen la convención 2 porque son la minoría. ¿Ok? Son la minoría. Bien. ¿Por qué? No sé. Eso sí no sé por qué se llega a que la minoría son con la convención 2 y la mayoría con la convención 1. Bien. No tengo ninguna teoría al respecto, pero sí tengo guardadas entonces en las evaluaciones esa razón, esa justificación. En los premios, ahí está. Ahí se va. Se ve que la mayoría son con la convención 1 y la minoría son con la convención 2. Bueno. Entonces, veamos aquí algo rápido. Por ejemplo, aquí, aplicando la LBK, es de donde cometen muchos errores. Muchos errores. Uno, un error. Hace la LBK en un lazo abierto. No lo hacen en un lazo cerrado. ¿Ok? No lo hacen en un lazo cerrado. Y lo más grave es que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Creen que aplicaron ahí la ley de Ohm, algo así, pero no. Aplicaron el LBK en un lazo abierto. No se dieron cuenta que era un lazo abierto. Por ejemplo, en un circuito como este, digamos aquí una resistencia, aquí una fuente, ok,
aquí tengamos otra resistencia. Aquí es sencillo. Digamos R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Bueno, entonces le piden, ¿cuál es esta corriente? ¿Cuál es esta corriente I? ¿Listo? ¿Cuál es esta corriente I? Y acá tenemos un elemento de circuito activo, una fuente, corriente saliendo por el terminal positivo de la tensión. Ok. Pero ¿qué observamos acá? Que esto es un ¿qué? Un nodo. ¿Un nodo qué? Real. Un nodo real. ¿Correcto? Bien. Un nodo real. Y a los nodos reales, como vimos en la figura 1.16, los bautizamos con tensiones. ¿Ok? Y entonces, aquí vamos a decir más B sub 1, por ejemplo. ¿Ok? Y acá tenemos el otro nodo real, que es este. ¿Ok? Y decimos que ese es el potencial menor. Y aquí es el potencial mayor o de mayor tensión. Y este es la referencia cero o de menor tensión. Usualmente entonces son 0 volts. ¿Ok? Este menos coincide con este menos. ¿Listo? Ok. Como la corriente va aquí subiendo, ¿cierto? Al llegar a este punto, tiene dos opciones, por eso es un nodo real. De bajar acá, ¿ok? O de bajar, seguir acá y bajando por este lado. ¿Ok? Tendremos acá y, ¿cierto? Y aquí llamemos, bueno, llamemos a este I sub 1 para I sub 1. Y entonces llamemos a este entonces I sub 2 y esta otra corriente I sub 3. I sub 3. ¿Ok? Entonces, si hacemos LECA, la ley de intensidad de corrientes, entonces nosotros diríamos LICA, ¿en dónde? En más B1. LICA en más B1. ¿Ok? Entonces, la corriente que entra, la suma de las corrientes que entra igual a la suma de las corrientes que salen, entra I sub 1 y sale I sub 2 e I sub 3, ¿cierto? Y sale I sub 2 e I sub 3. Listo. Bueno, pero acá le preguntan de inmediato, ¿cuánto vale I sub 1? ¿Cuál es el valor de I sub 1? ¿Cuál es el valor de I sub 1? Listo. Entonces el estudiante que es muy rápido, muy ligero, muy distraído, muy despistado, dice, aquí está B sub FR. Listo. I sub 1 igual a B sub F sobre R1. ¿Ok? Esa es la respuesta que da inmediato. Y su F igual a esta tensión dividido por la resistencia. Fácil, ¿cierto? Aplicamos ahí el concepto de I igual a B sobre F de la ley de Ohm. Pero eso está errado. Eso está errado. ¿Ok? Bien.
estudiante ahí se equivoca y cree que está bien porque cree que está aplicando B igual a I por R, I igual a B sobre R, una consecuencia de la ley de ¿qué? La ley de Ohm. No, estás aplicando la LBK, pero en un lazo abierto. Entonces yo le coloco, no le tacho, hago una observación, lazo abierto, lazo abierto, ¿ok? Listo, lazo abierto. Ok, un lazo abierto. Y la LBK es en un lazo cerrado. Entonces veamos, ¿dónde está el lazo abierto? ¿Empieza dónde? Empieza acá en este punto A, ¿cierto? En este punto A. Ok, aquí como la dirección de la corriente es hacia arriba, aquí se produce una caída de ¿qué? De tensión. ¿De más hacia qué? Hacia menos, de un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial, porque esa resistencia es un elemento de circuito pasivo, ¿correcto? Elemento de circuito pasivo. Entonces dice, menos más. Digamos, la convención 1, menos B sub F, más menos, más I sub 1 por R sub 1, y dice que eso es igual a 0. Y entonces empezó en A y terminó en este punto B. Empezó en A y terminó en B. Y aquí es donde plantea que I sub 1 por R1, ok, igual a B sub F. Y obtenemos el resultado ese, ¿cierto? I sub 1 igual a B sub F sobre R1. Bueno. Ok. Sobre R1. Empezó en A y terminó en B. Eso es un lazo abierto. ¿Ok? El punto donde inicia, que es el punto inicial del recorrido, debe ser el punto final de ese recorrido. Donde inicia, ahí termina. Entonces, aplicando la LBK bien, el lazo cerrado, vamos a tener acá, ok, bien, vamos a tener acá lo siguiente. ¿Ok? Menos más, menos B sub F, más menos esta tensión que I sub 1 por R1. Y llegamos acá, pero ese no es el punto final y resulta que este punto es este mismo. Es este mismo, ¿cierto? Este es el nodo. Y ese, ¿cómo se llama? Más B1. Y brincamos de más a ¿dónde? A menos. De más a menos. Y de más a menos es que es más. Bien, B1 igual a 0. Y entonces llegamos a este punto, que este punto es el mismo. Es el mismo nodo. ¿Listo? Se comió la tensión de nodo B1. ¿Ok? Y acá decimos entonces que I sub 1 por R1 igual a B sub F menos B sub 1. Entonces ahí sí vamos a tener que I sub 1. Ay, no. Ok, que I sub 1 va a ser igual a B sub F menos B sub 1 sobre R1. Ok, I sub 1 igual a B sub F menos B sub 1 sobre R1.
No eso F sobre R1. ¿Ok? A ver, a alguno de los veteranos que hay ahí en ese grupo, ¿no le pasó esto alguna vez? Usted esté tranquilo, que no le voy a mirar la cara. ¿Sí o no? ¿No les pasó esto en alguna oportunidad? Díganlo. Digan que sí, que sí, que sí, que alguna vez me pasó. ¿Ok? Pero de ahora en adelante, nada. No va a volver a pasar. ¿Ok? Si era muy ligero. I1 igual a BF sobre R1, punto. Muy ligero. Creyendo que se está aplicando las consecuencias de la ley de Ohm, B igual a I por R igual a V sobre R. Y no. Se está planteando es una LBK en un lazo abierto. Y entonces no dimos la vuelta completa. Empezamos en A y terminamos en B cuando debemos dar la vuelta para volver a terminar en el mismo punto A. ¿Listo? En el mismo punto A. Bueno. ¿Ok? Veamos lo siguiente. Veamos otra pregunta. ¿Se podrá hacer la LBK? Que sabemos que es en un lazo cerrado. Pero aquí, ¿qué teníamos? Ponle cuidado. Aquí teníamos 1, 2 y 3 elementos de circuito. 1, 2 y 3 elementos de circuito. Y hicimos el LBK, el lazo cerrado. La pregunta ahora es esta. ¿Se podrá hacer el LBK en un lazo cerrado con un solo elemento de circuito? ¿Con un solo elemento de circuito? ¿Sí o no? ¿Se puede? ¿Sí o no? Por favor. No creo, profesor. No, profe. No. ¿No hay nadie que diga lo contrario? Sí, sí. Sí, sí se puede. Ok. Y lo hacemos también con lo hacemos también, lo hacemos muchas veces. Ok. Y creemos que estamos interpretando la ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces, veamos, por ejemplo, vamos a hallar I sub 2 en esta rama central. ¿Ok? Esta es la corriente de I sub 2 pistolón hacia abajo. ¿Ok? Entonces, como va hacia abajo, la dirección es hacia abajo y la dirección de esa corriente, por la definición de la ley de Ohm, es igual al potencial del punto donde inicia su recorrido en la resistencia menos el potencial del punto donde finaliza el recorrido en la resistencia dividido por el valor de la resistencia, pero que el potencial del punto de inicio es mayor que el potencial del punto final. ¿Ok? Entonces, ¿esto es qué? Más menos. ¿Ok? Más menos. Es una tensión. ¿Correcto? Es una tensión. Ok. Pero este punto es este mismo punto. Y este punto, porque aquí lo podemos continuar, ¿cierto? Es este mismo. Todo es este mismo punto. Lo que pasa es que el nodo lo estiramos o lo anudamos o lo volvemos un solo puntico o
hacemos todo esto que tenemos ahí. Ok, y todo eso es el mismo nodo, el mismo punto, está el mismo potencial. Y es el potencial de referencia cero. Ok. Entonces, ¿dónde empezamos? La LBK. ¿Dónde empezamos? Voy a colocarle nombres para que lo vean. Empezamos aquí en este punto a llamarlo punto A. ¿Cierto? Punto A. Ok. Y este es el punto B, digamos, para señalar la trayectoria. Empezamos en A. ¿Qué encontramos? Más menos. Ah, más. ¿Más quién? Esta tensión. Pero esa tensión es I2 por R2. ¿Correcto? I2 por R2. Llegamos acá. Pero este punto es este mismo. Y ahí no podemos decir que eso sea igual a cero. Y entonces nos regresamos. O sea, hacemos es esto. O sea, la trayectoria es esta. Es esta. Empezamos en A, llegamos a B y nos regresamos a A. ¿Cómo nos regresamos? Más o menos, llegamos acá. Y luego nos regresamos menos más. ¿Qué? Menos más, menos B1, igual a ¿quién? Igual a 0. Luego entonces decimos que I2, okay, igual a B1 sobre R sub 2. ¿Ok? I2 es igual a B1 sobre R sub 2. Ahí está haciendo una LBK. Un lazo cerrado con un solo elemento de circuito. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo hicieron bien? Y no se dieron cuenta que es un LBK en un elemento. Un LBK con un solo elemento de circuito. Es una trayectoria de un lazo cerrado. ¿Ok? Bueno. Pero veamos acá. Veamos acá. Algo horroroso. ¿Ok? Algo horroroso. Bueno, entonces. Algunas veces. Ok, algunas veces. La fuente. Ok, la fuente, como este caso. Ok. La fuente, como este caso. Viene con su polaridad, más menos, menos más. Y entonces, algunas veces está como estaba antes, B sub F, ¿cierto? O B sub A. O le colocamos B sub 1. ¿Ok? B sub 1. Esa es la tensión de fuente. B sub 1. Ah, pero aquí hay un nodo. Y entonces, la tensión del nodo la podemos tomar con B de tensión, con sus índices numéricos, 1, 2, 3, etcétera, o con letras, su A, su B, su C. ¿Ok? Índices numéricos. Esto viene en el esquema del circuito, bien claro. A este nodo hay que bautizarlo. Y entonces comete un error pendejo. ¿Ok? Entonces coloca la tensión del nodo, la bautiza como más B1. B1, la fuente de tensión,
y B1, o perdón, B sub 1, la tensión del nodo. ¿Ok? Entonces, de pronto algunos se rieron cuando estaban bautizando a sus dos hijos mellizos, Juan y Juan. No, no sé quién va a hacer eso, ¿cierto? Pero aquí sí lo hacen. Aquí sí lo hacen. Juan y Juan. B1 y B1. Horror. De una vez, todo lo que hagan de ahí en adelante, aquí hagan 2, 3, 4 páginas, porque aquí hay un poco, ¿no? No solamente el 1, el 2, el 3, o el, bueno, hay varios, no, nada, ya eso no vale absolutamente nada. Ok, eso fue un error grande. Entonces el señor piensa que el único número que existe es el 1. Ah, pero existe el 2, existe el 3, existe el 4. Aquí debería haber colocado B sub ¿qué? B sub 2. Y ahora sí, Juan y Pedro, ¿cierto? Bien. Ah, pero para más seguridad, de no tener ese, pues coloquémoslo B sub A, ¿cierto? Con sus índices, letras, B sub A, B sub B, B sub X, B sub Y, B sub Z. ¿Listo? Eso es un error pendejo. Pendejo. Ok. Bueno, luego hablemos a insistir sobre la LBK. Bien. Pero estamos viendo así por encima los elementos activos, las fuentes. ¿Ok? Pero no la hemos visto con propiedad. ¿Ok? Entonces vamos a ver las fuentes con propiedad. Y estamos entonces en la página 34. ¿Ok? Página 34. Entonces, las fuentes. Las fuentes en general van a tener esta clasificación. Fuentes independientes. Ok. Fuentes independientes. Uy, eso son. Pero es que es por él. Fuentes independientes. Fuentes dependientes. Dependientes. Ok. Y entre las fuentes independientes tenemos dos. La ideal y la fuente práctica. Listo. Ok. Fuentes independientes, la ideal y la práctica. Bueno, así como tenemos símbolos para los elementos de circuito, ok. Aquí también vamos a tener símbolos para las fuentes. Entonces, vamos a tener primero con los símbolos. Juguemos con los símbolos primero. Entonces, en términos generales, estoy hablando de las independientes. Las independientes. Su símbolo es un círculo. ¿Ok? Y si le colocamos la polaridad más menos, o decimos que es una de corriente, pistolón hacia arriba o pistolón hacia abajo, aquí una B o aquí una I, digamos una I sub F, una B sub F, en general, círculo, símbolo, polaridad, más menos o menos más,
círculo, polaridad pistolón hacia arriba o pistolón hacia abajo. Entonces es una fuente de contención, una fuente independiente de tensión, fuente independiente de corriente. ¿Ok? Bueno. Y las fuentes dependientes también tienen su símbolo. ¿Ok? Pero se distinguen porque es un rombo. Es un rombo. Un rombo. ¿Ok? Un rombo. Con su polaridad es una fuente dependiente de tensión. Más menos o menos más, y con su pistolón para arriba o para abajo. Es una fuente dependiente de corriente. ¿Ok? Bueno. Aquí sí es donde meten a decaminar con estas fuentes dependientes. Aun cuando está claro acá que el símbolo es el que determina si es tensión o es corriente. El símbolo, la polaridad más o menos más es tensión. Y el pistolón para arriba o pistolón para abajo es fuente de corriente. Entonces, muchas veces, para este tipo de fuente, ok, que es de tensión, dicen que es de corriente. Y esta que es pistolón hacia arriba, que es de corriente, dicen que es de tensión. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, la clave, si es de tensión, y la clave, si es de corriente, es por la polaridad. Menos más o más menos para la tensión, pistolón para arriba, pistolón para abajo, para la corriente. Punto. Tanto las fuentes dependientes como las fuentes que independientes. ¿Ok? Bueno. Pero, ¿qué decimos de fuentes independientes o cómo lo definimos? Porque hay que distinguirlas también de estas, las independientes o las dependientes. ¿Ok? Por ejemplo, si algunos no tienen claro el término independiente o el término dependiente, ok, la mayoría de ustedes dependen económicamente de sus padres porque están dedicados al estudio, ¿cierto? Entonces son dependientes económicamente de sus padres. Ok, ya cuando están trabajando, tienen un nivel profesional, por ejemplo, que es el objetivo, empiezan a trabajar, entonces ya no dependen económicamente de sus padres, sino de ustedes mismos, de su trabajo. Entonces se dice que son económicamente independientes. Bueno, entonces, ¿qué decimos de una fuente independiente? Bueno, voy a echarle aquí como una fuente independiente. Vamos a colocarla acá. Fuente independiente. Fuente independiente. Vale, cuidado. La tensión no depende de la corriente o de la intensidad de corriente. Ok, es una fuente independiente. ¿De qué? De tensión. Ok, entonces esta es de tensión. Ok, fuente independiente de tensión. La tensión no depende de la corriente.
Y la corriente no depende de la tensión. ¿Ok? No depende de la tensión. Esta es de corriente. Bueno, pongámoslo aquí mejor así. FI. Bueno, de tensión, la tensión no depende de la corriente. De corriente, la corriente no depende de la tensión. Esas son las fuentes independientes. Bueno, pero dentro de la clasificación de las fuentes independientes tenemos la fuente ideal. La fuente ideal. ¿Ok? Bien. Entonces veamos. Fuente ideal. Bueno, voy a ahorrar. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos fuente ideal. Fuente ideal. Bueno. Un poquito más atrás. Fuente ideal. Bueno. De tensión. Fuente ideal de tensión. Ok. Suministra energía infinita a una tensión constante. A una tensión constante. Bueno, y luego la otra de corriente, fuente ideal de corriente, suministra energía infinita a una corriente constante. Constante. Bueno, entonces vamos a hacerle una simbología acá. Ya podemos borrar esto. Okay. Bueno, entonces una fuente ideal de tensión sería como esto. Ver acá. Ok. Bueno. Tensión.
más menos B. Y acá una corriente I. ¿Listo? Y acá le ponemos, por ejemplo, unos punticos para indicar que siguen otros elementos de circuito ahí. ¿Ok? Bien. Otros elementos de circuito. Pasivos, por ejemplo. Entonces, la energía es la potencia por el tiempo. ¿Cierto? Ok. Entonces la energía, ya. Pero entonces la tensión es constante. Entonces aquí en este caso, B sería igual a un valor B sub 0 o digamos una constante. Es una constante, K volts, un valor constante. ¿Listo? Entonces la energía, W acá, la energía, la potencia por el tiempo, ok, acordémonos kilowatt hora, gigawatt hora, ¿qué es? Potencia. ¿Cuál es la potencia? La tensión. K. K volts. Constante. Por la corriente. ¿Cierto? La corriente I. Pero para que esa expresión de energía sea infinita, como esto es constante y también esto, ok, cualquier instante de tiempo, aquí tendríamos que la corriente tiende a ¿qué? A infinito. ¿Ok? Entonces tendríamos que la corriente tiende a infinito. Esa es una fuente ideal de tensión que podamos producir, generar o suministrar una energía infinita traducida en que la corriente que produce esta fuente constante, la corriente que genera, es infinita. Qué rico, ¿no? Meter aquí con una fuente de 100 volts y producir una corriente, generar una corriente infinita. ¿Listo? Con eso no necesitamos ninguna central hidroeléctrica, ni ninguna central térmica, ningún generador. Esto, con esta fuente, mejor dicho, suplimos todas las necesidades energéticas. Pero por eso se llama ideal. Lo ideal es que pudiéramos lograr construir una fuente de este tipo. Pero eso es un ideal. Eso es una ilusión, o como dicen en los boleros, es una quimera. ¿Ok? Lo ideal. ¿Qué es lo ideal de la vida? ¿Saben? ¿Qué es lo ideal de la vida? La vida eterna. Eso es la ideal, ¿cierto? Pero no existe, ¿cierto? Algunos llegan a 120, 125 años y para eso, esa es la vida eterna para ellos, ¿cierto? Para los demás va a ser menos tiempo, ¿ok? Lo ideal no existe. Bien, ok, lo ideal no existe. Es una ilusión. ¿Por qué? Porque fíjense, desde el punto de vista del físico, las personas cada vez se van consumiendo, se van gastando. Por eso que la gente desaparece con el tiempo. Pasa a otro espacio. ¿Listo? Bueno. Y lo mismo la otra. Ok.
Lo mismo la otra. Que se hable acá. Y tenemos acá los mismos punticos que siguen allá para otros elementos del circuito. Y acá vamos a tener una fuente de corriente y, digámosle acá, y que suministra una tensión o genera una tensión en sus terminales. ¿Ok? Corriente constante. Entonces aquí la corriente es constante. Es I sub 0, y digamos que sea igual a K sub 1. K sub 1, ¿qué? ¿Cierto? K sub 1 amperes. Entonces la energía, ¿cómo sería acá la energía? Ok. La potencia, K sub 1 amperes, constante, multiplicado por la tensión y multiplicado por la unidad de tiempo en horas. Días, meses. ¿Ok? Entonces acá tendríamos que la tensión en sus terminales, esa tensión tiende a ¿qué? A infinito. ¿Ok? Tiende a infinito. ¿Ok? ¿Listo? Pero eso no es real. ¿Ok? ¿Ok? Con una corriente constante de generar tensiones que tienden a infinito. Sin pérdida, ¿cierto? ¿Ok? Sin pérdida. Bueno, esto es lo que se llama una fuente, esto es una fuente independiente. ¿Ok? Independiente. La corriente no depende de la tensión. Lo que pasa es que la respuesta acá tiende a infinito y acá la respuesta también tiende a infinito. Pero eso es un valor ideal. ¿Ok? Bueno. Pero como hay pérdidas, ¿ok? Entonces tenemos las fuentes independientes llamadas prácticas. ¿Ok? Entonces, una fuente práctica de tensión o una fuente práctica de corriente. ¿Ok? Una fuente práctica de tensión o una fuente práctica de corriente. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Esto. Este punto. Ok. Y este punto, llamemos el punto A y el punto B. Y vamos a tener esta tensión, vamos a llamarla B sub F. ¿Ok? Bien. Y esta es una resistencia que es propia de la fuente de tensión y la llamamos R sub F. Resistencia de la fuente. ¿Ok? Y por este otro lado, tenemos acá A y B. Ahora la resistencia de la fuente está en esta posición. Y aquí tenemos la corriente, fuente de corriente, y su F. ¿Ok? Bueno, pero vamos a suponer entonces que conectamos algo, o que aquí hay que otro elemento o otros elementos de qué, de circuito.
¿cierto? Bueno, otros elementos de circuito. Vamos a suponer que hay otros elementos de circuito. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Que esta fuente produce o genera una corriente, ¿cierto? Pero yo no puedo dejar esto en vacío. Aquí estamos conectando otro elemento de circuito. Y entonces lo mismo acá, de tal manera que aquí podríamos obtener una tensión como respuesta. ¿Ok? Como respuesta. Entonces, comparando con la anterior, la ideal, aquí esta resistencia lo que va a hacer es que esa corriente no puede tender a infinito. Esta resistencia, la resistencia de la fuente, lo que va a hacer es limitar la magnitud de esa corriente. Va a ser una corriente finita. ¿Ok? Y lo mismo acá. Esta resistencia va a limitar acá que esa tensión no sea infinita. ¿Sí? ¿Ok? Para contrarrestar con lo de las fuentes ideales de tensión o la fuente ideal de corriente. Bueno, todo esto está en las páginas, que miran con cuidado, 35, 35, 36, 37, 38, 39 y la mitad hasta la mitad de la página 39. ¿Ok? Todo el estudio que tengo ahí sobre la fuente práctica de tensión y la fuente práctica de corriente. Bueno. Ay. Listo. ¿Ok? Bueno. Vamos a tratar de rápidamente ver lo que se trata en estos. ¿Ok? Y de cómo podemos utilizar indistintamente una FPV, una fuente práctica de tensión o de voltaje, y una fuente práctica de corriente, de intensidad de corriente. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces lo siguiente. Borremos esto. Ok. Bueno, una pregunta que no la han hecho es, ¿de dónde carajo sale esto? La RF. Esa es la resistencia de la fuente. Y esa es propia del fabricante. ¿Ok? El fabricante, básicamente es lo que te es un generador, tiene su resistencia interna y aquí la llamamos la resistencia de la fuente. En el otro semestre, cuando estén en el laboratorio de circuitos, necesitamos una fuente de tensión. Bien, entonces aquí está la fuente de tensión y dentro en el manual le dice la resistencia interna de esta fuente, o sea, lo que llamo aquí R sub F de tantos ohm, 80 ohm, 50, es una resistencia baja, entre creo 50
a 100 ohm. Bien, esa es la resistencia de la fuente, la del fabricante. Con eso no vamos a discutir su valor, es lo que diga el fabricante y punto. ¿Ok? Entonces, lo que es la estructura, borremos aquí esto, borremos esto, porque vamos a tomar esta fuente aquí, en una condición que se llama en vacío. ¿Ok? Condición en vacío. Bien. Entonces, todo lo que está punteado, tanto arriba como abajo, es lo que está dentro del punteo, del rectángulo punteado, es lo que se llama la fuente práctica de tensión o la fuente práctica de corriente. Entonces, a lo que queremos llegar a que estas dos fuentes, la una o la otra, vamos a expresarla de esta forma. Como este rectángulo ¿listo? ¿Y qué? Sobresale esto. Pongámosle acá, pongámosle acá, pongámosle acá, pongámosle acá. A, pongámosle acá, B, ¿listo? Bien. ¿Y qué vamos a tener en ese rectángulo punteado? Podemos tener una FPB o una FPI. ¿Listo? O excluyente. O la una o la otra. Entonces, que podamos expresar una equivalente, y podemos expresar o una fuente práctica de tensión o una fuente práctica de corriente que vaya a suministrar las mismas respuestas cuando aquí conectemos algún elemento pasivo, o lo mismo acá, las mismas respuestas